en la página. Bien, bueno, buen día para todos. Hoy en este segundo encuentro que nos convoca en el concurso como instancia de desarrollo profesional. ¿Se acuerdan que conversamos en el encuentro anterior? Hoy la idea es trabajar en relación a, bueno, las temáticas desde Paulo Freire, en un primer momento. Ahí le estoy compartiendo la agenda, no sé si la ven desde ahí. En esta primera partecita, de las 9 a las 10:15, como hicimos el encuentro anterior, retomar algunas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento de Paulo Freire, la vigencia, ¿no? En la escuela de hoy, ¿no? Los desafíos y estas cuestiones que nos interpelan, ¿verdad? Desde la lógica de Paulo Freire y su pensamiento. Después haríamos un corte, como hicimos el encuentro anterior también, unos 10-15 minutos, manera de estirarnos un poquito y seguir. Y después trabajaríamos la educación como un derecho desde un enfoque interseccional, políticas educativas y práctica profesional para garantizar su cumplimiento, a lo que vincularemos con la docencia como profesión, tensiones y discusiones actuales, ¿no? Que son los temas que plantean desde pedagogía, ¿verdad? Y nos quedaría, bueno, un ratito para algún comentario o algo al final. Esperemos que andemos con el tiempo como el encuentro anterior. Y mañana trabajaremos algo de didáctica, la interrogación didáctica en ciencias sociales y la evaluación, ¿no? Que son dos temáticas interesantes. Y nos quedó ahí como en el tintero también pensar algo de filosofía con algunos aportes muy puntuales, si nos da el tiempo también, al final, ¿no? Así que bueno, por ahí andaremos ahora entonces, y me voy a ir a, que decía Rosario, sobre Elizabeth, que no nos puede acompañar hoy, porque bueno, dado que seguimos en pandemia, esto es lo que presentó el encuentro anterior, bueno, el espacio de recursos dinámica. Bien, ella ahí, esto fue utilizado como bien dijo Rosario, en una instancia de encuentro con estudiantes de formación docente, y el año pasado en un intercambio que hicimos con estudiantes del Instituto Normal y del IFD de Paysandú. Una linda experiencia que, bueno, que dejó ahí como algunas líneas de trabajo que estamos pensando para este 2022, estas ideas alocadas por momento que tenemos con mi compañera Rosario. Bueno, la idea es ir pensando un precongreso de educación, sobre todo en formación docente o desde la formación docente, para fines de marzo, principios de abril. Todo dependerá de cómo nos trate el COVID, pero bueno, Freire fue como el articulador, ¿verdad? Hay una línea de tiempo, ¿no? Que si bien ustedes pueden, dada la temática que surja del concurso, ¿no? Si hay algunas temáticas en relación a Freire, o específico a Freire, pueden hacer una mención, ¿verdad? Específica sobre su contexto, su ubicación, ¿no? No muy extenso, para no perder lo rico, digamos, del texto que ustedes van a producir, pero sí, bueno, tener algunas ideas claras sobre esto, ¿no? Bueno, nació ahí en 1921, el 19 de septiembre, en Pernambuco, Recife, ¿no? De ahí sus ideas, ¿no? Sobre todo en relación a lo que fue como viviendo, ¿no? Las vivencias de Freire. En 1929, todos sabemos esto de la Gran Depresión Económica Mundial, ¿no? Esto también genera algunas dificultades que te impactan sobre todo en lo social. En 1941 comienza a enseñar portugués en la escuela donde cursó la secundaria desde el segundo año.
ingresa a la Facultad de Derecho. En 1944 se casa con Elsa Maya Costa, una maestra de primaria. Bien. Después, bueno, en el 47 trabaja en un proyecto de extensión de educación para adultos, ¿no? Y ahí me parece que también es algo bien interesante de sus planteos, ¿no? Desde el trabajo con los adultos. En el 54 es nombrado jefe del Departamento de Educación y Cultura del CESI. En el 1955 es nombrado profesor de Pedagogía en la Universidad de Recife. En el 59 se doctora en Filosofía e Historia de la Educación. En el 60 funda el Movimiento de Cultura Popular. En el 63 apoya la campaña nacional de alfabetización en Río Grande del Norte. Y después, bueno, el golpe de Estado del 64 en Brasil, que ahí, bueno, digamos como que de alguna manera también les queda eh, coartada o no, determinado allí su espacio en Brasil, pero bueno, sigue trabajando y ahí aparecen, bueno, una serie de sus pensamientos, ¿no? A través de sus libros, ¿no? Y ahí en el 67, la educación como práctica de la libertad. Después en el 70, pedagogía del oprimido. Y después aparece allí, bueno, comienza un recorrido en el 75 por Santo Tomé, Mozambique, Angola y Nicaragua. Después en el 80 retorna del exilio y continúa con sus escritos, ¿verdad? Miedo y osadía en el 87, en el 85 por una pedagogía de la pregunta, ¿no? Creo que son todos libros de Freire que la mayoría de ellos están en formato digital, de acceso libre, y bueno, de obras que a veces no conocemos en realidad, ¿no? Conocemos como lo más básico, a veces obras que no conocemos que tienen, bueno, gran parte de su producción intelectual, ¿no? De alguna manera, ¿no? De las virtudes del educador, en el 85, ¿no? Vamos a trabajar algo de eso también, que se recupera en cartas de a quien pretende enseñar, ¿no? Las virtudes del educador, que también ahí hay algo que nos interpela, ¿no? en la escuela de hoy. Después en el 88 se casa con Ana María Araujo, y en el 92 se edita este libro, ¿no? Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Y después en el 93 las cartas, ¿no? Cartas a quien pretende enseñar, este texto que está bien interesante también en relación a sus postulados, ¿no? Bueno, sin duda que pedagogía de la autonomía, que trabajaremos también en el encuentro de hoy, pedagogía de los sueños posibles, pedagogía de la indignación, el grito manso, ya más reciente, ¿no? Los sueños posibles y la voz del maestro, todas obras que en realidad nos dejan como un gran legado, ¿no? en el pensamiento de Freire. Aquí algunas ideas como, ¿no? En relación a sus obras, ¿no? Como y quizás como puntos principales de su pensamiento. En el 67 se edita esta obra que se llama La educación como práctica de la libertad, ¿no? Siempre en ese contexto brasilero, ¿verdad? Educación y actualidad brasilera. La educación liberadora, sin rasgos alienantes ni domesticadores. Educación y concienciación, ¿no? Esto es bien interesante también. Educación práctica, ¿no? Fases de la elaboración y ejecución de las prácticas de su método de alfabetización, sobre todo de adultos. Y después llegar a bueno, sin duda que la pedagogía del oprimido también, ¿no? Ahí aparecen como otros rasgos interesantes de la obra de Freire. Bueno, ¿por qué, no? En esos conceptos claves a partir de la pedagogía del oprimido,
por qué se justifica, ¿no? Por qué la pedagogía del oprimido, qué hace referencia. Sin duda la concepción bancaria, concepción problematizadora de la educación, ¿no? Posicionado ahí desde una lógica o desde un paradigma más crítico de transformación, diría yo, en relación a lo que sucede, ¿no? en ese contexto, no, y en este contexto no tan lejano como tenemos hoy, ¿verdad? El diálogo, ¿no? La dialogicidad, plantea Freire el diálogo también, ¿no? Como pilares fundamentales, y la teoría de la acción dialógica que plantea Freire, en esa escucha permanente que lo retoma también en esas habilidades del educador, ¿no? Pedagogía de la pregunta, ¿no? También esto es bien interesante desde esa postura o esa mirada, ¿no? De enseñar y aprender, ¿no? Cómo superar allí la pedagogía de las respuestas, ¿no? En nuestras aulas vemos comúnmente más respuestas que preguntas, ¿no? Y siempre son desde el lado del docente, ¿no? Y máximo cuando uno está transitando, ¿no? Haciendo sus primeros pasos en lo que es la acción docente, siempre intenta, incluso hasta responde, ¿no? las preguntas que hace, ¿no? En esa lógica de, bueno, de ir como dejando espacios para preguntar, ¿no? Luis, como buen director de prácticas, se ríe ya, que es lo que hacen, ¿no? los estudiantes cuando comienzan, ¿no? Bueno, esta idea también de la curiosidad como punto de partida, ¿no? Para aprender y enseñar, ¿no? Creo que eso es una de los tips que también que nos interpela, ¿no? En la obra de Freire, la curiosidad, ¿no? No perder la curiosidad en cualquier orden y en cualquier sistema educativo, ¿no? O en cualquier, sea con adultos, sea con niños. ¿Para qué los intelectuales, como ir más allá de la teoría y el voluntarismo, ¿no? Trascender esta teoría solamente, dice Freire, ¿no? Vincular esa teoría con lo que sucede en la práctica, y que eso sea como de alguna manera no tan voluntarista, ¿no? de cada uno, sino que cada uno, todos en realidad, ¿no? Si uno lo piensa desde una mirada más institucional, no es que lo haga uno u otro, sino que ese colectivo, ¿no? Que tengamos esa, de alguna manera como la mirada puesta, ¿no? en trascender lo que acontece, ¿no? Y para transformar. Sin duda que ahí aparece también esto que en relación a la curiosidad, ¿no? La experiencia cuando se convierte en sentido, ¿no? Esa idea, esa enseñanza con sentido, que, que nuestros estudiantes reclaman todo el tiempo, ¿no? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Qué es lo que acontece? ¿Por qué? ¿Para qué estoy aprendiendo esto? Bueno, la idea de sentido, y ahí se podría vincular perfectamente con las pedagogías, ¿no? Esas pedagogías nuevas o alternativas que surgen en estos tiempos. Experiencia de lucha y aprendizaje, ¿no? En el hacer, ¿no? En el que lo pueda lograr o establecer. La pedagogía del oprimido, ¿no? Que sin duda una obra clave de Freire, ¿no? En relación a la pedagogía de la esperanza, ¿no? Él apuesta siempre a esta idea, ¿no? De lo esperanzador de la educación, ¿no? Creo que eso es una lógica que debería estar en todos los educadores, ¿no? La esperanza como necesidad ontológica, sin duda también que aparece allí esta idea de los valores, ¿no? De lo que ese sujeto que pretendemos a través de la educación. Bueno, la pedagogía del oprimido, cómo se sale desde allí, ¿no? Y analiza las críticas que recibe durante de los años 70, ¿no? Que sin duda aparecen estas ideas de, bueno, que intentan como de alguna manera que Freire no siga con esta idea, ¿no? de la transformación, de la búsqueda de otros elementos para transformar la sociedad, ¿no? Las cartas a quien pretende enseñar, bueno, en formato de carta, procurando intimidad y cercanía con los destinatarios, una mirada a las condiciones de trabajo de los maestros, ¿no? ¿Qué ocurre con los maestros? Que en realidad
una lucha constante durante todo el tiempo, y no está ajeno tampoco a lo que sucede en nuestro siglo XXI a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Que es lo que esas condiciones de trabajo de los maestros. La profesionalización aparece también allí, ¿no? Desde esa lógica más, desde una pedagogía más crítica, ¿no? Que hace la transformación, como hablamos en el encuentro anterior. Bien, pedagogía de la autonomía, esto lo vamos a retomar en un ratito, así que esto lo paso un poquito rápido. Esta es una obra clave también de Freire, ¿no? La pedagogía de la autonomía, que en relación a lo que acontece, ¿no? En el ámbito de la propia institución y de lo que el maestro, a través de su accionar, puede y debe desarrollar. Bueno, El maestro sin recetas, Pedagogía de los sueños posibles, también es otra obra de Freire, que también es interesante. Bien, y Elizabeth acá había seleccionado que su esposa, ¿no? Ana María Araujo, escribe sobre Freire, que también es bien potente en su mensaje, en su contenido, ¿no? Y dice: si el sueño de Paulo fue, indudablemente, el de que todos los seres humanos, independientemente de su color, religión, raza, etnia o sexo, gente que lea y escriba, entendiendo la palabra, leyendo el mundo, gente que pueda soñar los propios sueños y traer consigo los de su familia y de su sociedad para transformarla. Gente que pueda entender que cambiar es difícil, y gente que pueda entender que cambiar es difícil pero posible. Creo que ahí resume gran parte de lo que plantea, ¿no? Su trayecto, de alguna manera, de lo que plantean las obras, ¿no? Bien, esto fue como muy rápido, sin duda que si estuviese Elizabeth lo haría mejor que yo, desde su profesión librera, como dice ella, y presentando, ¿no? a los libros, pero bueno, esto después se los vamos a compartir también y va a quedar en la grabación, para que ustedes puedan, bueno, al menos esas líneas o esas obras importantes de Freire que no se pierdan y bueno, vayan también construyendo en esta idea que manejamos nosotros, ¿no? Cuando planteamos la propuesta de la profesionalización docente. O sea, al leer a Freire, qué cosas yo puedo ir, ¿no? Reelaborando de mi práctica. Rosario. Bien, quiero, sintetizar en dos o tres cosas, aunque diríamos que hablar sobre Freire no hay posible síntesis, ¿verdad? Porque cada vez que uno lee o relee o resignifica determinadas cosas en función del momento de la carrera que uno está viviendo, ¿verdad? Entonces, creo que el inicio de esta línea nosotros la creemos importante porque tiene unos cuantos elementos que sirven para enmarcar cualquier tipo de trabajo que ustedes necesiten hacer, ¿verdad? Porque la pedagogía de Freire, la pedagogía de la emancipación, con ese énfasis tan importante que él hizo en cuanto a la alfabetización en un Brasil pobre, deteriorado, analfabeto. Esto hace a que cuando nosotros escribimos, colegas, siempre tenemos que contextualizar, ¿sí? Es muy importante que contextualicemos, dependiendo la temática y en fin, el autor que estamos trabajando, ¿sí? Desde qué lugar escribió o hizo o tuvo esas ideas. En este caso por eso aparece primero la contextualización histórica, ¿verdad? Esa no puede faltar. Luego esos datos biográficos que hacen a la trayectoria de Freire en cuanto a su pensamiento y su evolución, ¿verdad? Es decir, si nosotros estudiamos a Freire, existe una evolución bien significativa en su pensamiento que va retroalimentando ya puertas afuera de Brasil, ¿verdad? Es decir, que en su deambular por el mundo, digamos, también contribuye a la transformación de ese pensamiento para la emancipación. Entonces,
¿para qué nos es de utilidad esto? Para enmarcar cualquiera de las propuestas de pedagogía que a ustedes les pongan en el concurso. Freire siempre es un buen referente para contextualizar y para marcar esta pedagogía que bueno, que nos ha legado. Yo recuerdo y les compartí a los compañeros en su momento que cuando vino a la casa del maestro, bueno, no saquen la cuenta de la edad que tengo porque ya se van a dar cuenta. Cuando vino a la casa del maestro, es un recuerdo para mí imborrable, que fue un poco improvisado ahí desde una de las ventanas de la casa del maestro, acá en Montevideo, ¿no? Y creo que eso es como sentir, es como la piel, ¿verdad? Pensar en todas esas cuestiones que él aporta, que a uno, dijeran nuestros estudiantes, los estudiantes míos y de Rubén, nos quema la cabeza eso que dice Freire en sus obras, su pensamiento en general emancipatorio, y lo que ocurre, lo que vemos en las escuelas. ¿Y qué significa la profesión docente? Aquello de no hay docencia sin licencia, por ejemplo, ¿verdad? Algunas cosas puntuales que hoy vamos a trabajar en relación con nuestra profesión de maestro y cuáles son los desafíos que tenemos hoy y las tensiones que vivimos en las instituciones. Creo que eso es un aporte importante que ustedes pueden hacer en su tema, en su escritura. Así que ténganlo como referente a Freire en cualquiera de los temas de pedagogía que les, bueno, que sea sorteado o que les toque. Es un referente para nosotros y para nuestra profesión, pero fundamentalmente si adherimos a la teoría de una educación emancipadora, ¿sí? Eso es fundamental. Si nosotros estamos parados ahí, vemos la educación y nuestro accionar de todos los días sin duda con otros ojos. Bueno, era un poco para enmarcar esta cuestión de para qué nos está sirviendo esto que estamos trabajando hoy. Bueno, Bien. Rubén, ahí estoy. Sí, y no, recordarles que también, como les decía recién, que gran parte de las obras estas de Freire están en formato digital y de acceso libre, ¿no? Eso también es como, nunca es como tener el libro, ¿no? En formato físico, ¿no? Para ir, pero también está esa posibilidad, ¿no? De ir pensando esta línea. Rosario, vos vas mirando si querés Sí. las preguntas del chat. Estoy en eso, el compañero acá dice emancipadora de nuestros niños y niñas y también de nosotros mismos en nuestra profesión y sin lugar a dudas. Nuestro pensamiento como docentes y en nuestra profesión también debemos transformarnos y evolucionar en cómo pensamos, cómo enseñamos, para qué lo hacemos, cuál es el fin cuando entramos todos los días a nuestras aulas. ¿Qué fin? ¿Cuál es nuestro objetivo principal cuando entramos todos los días a nuestras aulas? Creo que eso es un cuestionamiento que debemos hacernos como profesionales, ¿sí? Y bueno, y de la mano de Freire, capaz que no encontramos respuestas, es lo más probable, pero sí vamos a ser críticos con nuestro accionar, hacia dónde vamos y qué queremos hacer. Y ser críticos con nosotros mismos, bueno, eso es muy importante y es importante que también aparezca en su escritura en el concurso, esa cuestión reflexiva de lo que hacemos, cómo lo hacemos e interpelarnos como docentes. Ese es un asunto que en los concursos hace un plus. Cuando el docente que está escribiendo reflexiona sobre sí mismo, sobre su accionar y sobre su profesión. Y esa reflexión crítica, pongo en debate mi propia acción para transformarla. No hay transformación si no hay interpelación sobre lo que hacemos, ¿verdad? Bien. Bueno, pensando también en esta idea, ¿no? En el pensamiento, lo específico de la temática,
ahí se llama así ¿no? el eje, el tema 3 de pedagogía, pensamiento pedagógico de Paulo Freire, aportes y vigencias para pensar la escuela de hoy, ¿no? Ya algunos tips fuimos manejando, ¿no? En esta primera parte, algunas ideas como interesantes. De todas maneras, acá me tomé el atrevimiento de copiar, hay un artículo que es las habilidades del educador, es un artículo muy cortito de una revista, y ahí me pareció que era bien interesante esta relación, ¿no? Buscar esos términos que se vinculan con las ideas de Freire, en relación a, bueno, sin lugar a dudas que esa educación domesticadora, esa educación bancaria, esa educación liberadora, ¿no? Todas esas ideas que va planteando Freire a través de sus escritos para trascenderlas, ¿no? En esa idea muy clara de lo que es la transformación, ¿no? Transformación, sin duda, que es del propio docente que está, ¿no? El propio maestro que está frente a su aula, frente a sus compañeros, que eso va a derivar después en las buenas intervenciones, ¿no? Las buenas propuestas que se planteen para generar esto, ¿no? Yo siempre, cuando trabajo con estudiantes de formación docente, les digo, ustedes no van a ir con un libro tal o cual de Freire o de determinado autor, sino que van a tener que poner en acción esas cuestiones que suceden por allí, ¿no? Y bueno, y tomar buenas decisiones para esos, porque estoy convencido que a través de la educación se generan estos espacios, ¿no? De libertad, de pensamiento, de acción, ¿no? Esta idea, bueno, del educador y el educando, ¿no? Esta idea de, hoy también, en esta mirada quizás más horizontal, ¿no? Un poco ir perdiendo esta idea del autoritarismo también, ¿no? Bueno, yo tomo la palabra, yo decido, yo armo, ¿no? Sino que por el contrario, ¿no? Vaya en estas lógicas más de horizontalidad, ¿no? Sin perder de vista, sin duda, que hay alguien que tiene que tener por allí como el orden, digamos, ¿no? Pero esta idea de, bueno, del sentido, de la escucha, del diálogo, ¿no? De la interpelación constante, con educación, ¿verdad? Bueno, educando educador, la concientización, ¿no? Esa reflexión constante. Bueno, sin duda que la acción, reflexión y acción, ¿no? Esto me parece que también es bien importante. Bueno, en esta lógica también, ¿no? En esto de pensar, bueno, en la investigación misma que uno puede desarrollar desde el aula, bueno, en la acción, reflexiono, ¿no? Una especie de reflexión previa, pero después vuelvo otra vez con esa reflexión, ¿no? Que muchas veces vuelvo a la acción con transformado, que muchas veces eso no lo puedo hacer solo, ¿no? Y acá me parece que también está esta idea de esa comunidad de práctica que hablamos en el encuentro anterior, en relación a pensarnos y pensar desde esta problematización, ¿no? O sea, en esta idea que Rosario planteaba también al final del encuentro anterior, bueno, ¿qué me llevo de esto de esto que estudié para el concurso, ¿no? ¿Cómo lo traduzco y lo reelaboro en mis prácticas diarias, ¿no? Bueno, ese método psicosocial, ¿no? El de escucha desde los entornos, bueno, ahora vamos a ir viendo algunas de las características o las habilidades que tiene que tener ese educador, bueno, ese pensamiento, ese pensar en el estudiante, pensar en su aquí y en su ahora, ¿no? Bueno, el planteo de ese método reflexivo y crítico en forma constante, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que plantea Freire es a través de las buenas preguntas, ¿no? Esas preguntas que conduzcan a esto, ¿no? A la reflexión crítica. De nada sirve esa teoría que queda plasmada allí, ¿no? A veces en los mismos proyectos queda la teoría plasmada, pero no se lleva a la acción, ¿no? Entonces, ahí aparece también esta idea de la palabra generadora, ¿no? Una palabra que genere eso, la confianza, el vínculo para preguntar, ¿no? Pensando en esos estudiantes, ¿no? Cuando les habilitamos la palabra, ¿no? Les habilitamos y los dejamos ser, ¿no? Dentro de lo que uno plantea como su accionar docente, ¿no? El universo vocabular, sin duda que acá también tiene que ver con esto de pensar, bueno, en términos, cómo llegan nuestros estudiantes, ¿no? Con esos bagajes culturales a nuestras aulas,
y bueno, y cómo nosotros tenemos que, desde las instituciones educativas, transformar eso, ¿no? Buscar al estudiante, a las familias, como decíamos también en el encuentro anterior, bueno, las investigaciones temáticas. Sin duda que esto es como unos términos que no son acabados, pero sí nos da para pistas como para ir pensando en por dónde va la línea de Freire, ¿no? O ese pensamiento de Freire, y cómo se lo puede ir transformando en que nos deja para la educación de hoy, ¿no? Esa educación que, bueno, que debe ser otra educación, que debe ser la escuela que se viene, dicen los, eh, la Fundación Santillana Española, ¿no? Una nueva escuela de repensarnos, ¿no? Y creo que la pandemia o el efecto pandemia nos tiene que hacer como hacernos pensar y hacer una reflexión sobre estas cuestiones, ¿no? Y qué mejor que hacerlo desde el pensamiento y la lógica de Freire. Nos pareció interesante, bueno, seleccionar, como les dije, al menos 2 obras, ¿no? por el tiempo, pero en esa línea que planteamos al principio, hay otras obras, sin duda, que ustedes quizás también hayan leído y hayan, bueno, incursionado, ¿no? en sus trayectos de formación inicial. Nos pareció interesante trabajar esto de la pedagogía de la autonomía, ¿no? Allí, en este libro de la pedagogía de la autonomía, en sus capítulos, en 3 momentos del libro, aparecen estas 3 miradas, ¿no? Uno que tiene que ver con no hay docencia sin dicencia, ¿no? Y ahí, bueno, ese entramado que acontece, ¿no? No hay docencia sin dicencia. En realidad, ¿qué implicaría esto, ¿no? Implicaría, bueno, estos puntos, estas marcas que plantea Freire, ¿no? En relación a, bueno, primero enseñar exige rigor metódico, ¿no? Sin duda, lo metodológico, esa cuestión de conocimientos, ¿no? No es cualquier idea que yo planteo, sino que tiene que ver con, bueno, unos materiales didácticos, epistemológicos, si se quiere también, ¿no? Sin duda que está asociado a la investigación, ¿no? Enseñar exige investigación, ¿no? Investigación tanto del enseñar como del aprender, ¿no? En esta idea, bueno, que decíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Esa investigación que da la reflexión. El enseñar exige respeto a los saberes de los educandos, ¿no? Acá también esta idea bueno, cómo de alguna manera el maestro puede trabajar a partir de lo que los estudiantes saben, que es mucho lo que saben los estudiantes, ¿no? La idea es como ir buscando a partir de, ¿no? Y, de esas propuestas, ¿no? De esas ideas que habiliten a una nueva, ¿no? Accionar a partir de la reflexión. Sin duda que enseñar exige crítica, ¿no? Crítica a mi propia acción, ¿no? Que decíamos, bueno, a veces no me doy cuenta, ¿no? Qué cosas que estoy haciendo no voy por buen camino. Entonces la idea ahí es trabajar con otros, ¿no? Que también me ayuden en la criticidad, ¿no? También acá se apela como a esta idea de trabajar en forma conjunta, en esas comunidades de práctica de bajo riesgo también, ¿no? A veces nos vamos a trabajar o a abrir nuestras aulas porque, bueno, por temor a la crítica, por temor al que dirán, ¿no? Pero bueno, acá también exige esta idea, ¿no? De habilitar esos espacios que también generen esa criticidad que sin duda va a redundar en las buenas propuestas que elabore, ¿no? Enseñar exige estética y ética, ¿no? 2 conceptos que también son bien interesantes, ¿no? Esa mirada, ¿no? Desde lo estético, bueno, pensando en el aula, pero también pensando en el propio espacio, ¿no? de los estudiantes a los cuales transita, y esa mirada ética también, ¿no? Esa ética como que implica, bueno, ese cuidado, ese diálogo, esa escucha atenta, esas miradas, a veces hasta eh, eh, que los propios maestros en realidad tenemos como flor de piel, esas miradas de los estudiantes, ¿no? Qué cosas pretende, qué cosas quiere, ¿no? Como ir conociendo, y sin duda que va a ser también lugar a esto de los seguimientos de esos aprendizajes de los estudiantes también, ¿no?
Sí, un apunte, Rubén, nada más, que esto lo vamos a trabajar mañana en alguno de los espacios, esto de que nuestra acción es profundamente ética, ¿sí? Además de que el acto de enseñar es un acto político y ético, ¿qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que nosotros trabajamos desde una ética profesional? Porque en general es una palabra y un concepto muy repetido, pero en realidad nuestro quehacer de todos los días, y vieron que yo insisto en eso, ¿verdad? Cuando entramos a nuestras aulas, ¿dónde está esa ética aplicada? ¿Dónde está esa cuestión que nos ocurre y que nos interpela en forma permanente? Porque la ética no es solamente una postura personal, sino que en cada acción que nosotros emprendemos en nuestra aula a diario, está ese comportamiento ético que muchas veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, creo que ese es uno de los puntos muy importantes de la multiplicidad de puntos que hay acá, ¿verdad? Enseñar exige investigación. A veces la palabra investigación dice, eso no es para el maestro, eso es para los investigadores. Bueno, es un concepto erróneo que tenemos. Investigar sobre nuestra propia práctica, sobre qué ocurre en nuestra aula, cómo aprenden esos niños, eso es una investigación que la podemos hacer nosotros y solo nosotros. ¿Por qué? Porque son nuestros niños, son nuestros estudiantes, los conocemos o estamos en ese trayecto de conocerlos. Entonces, la investigación sobre cómo aprende ese niño, qué necesidades tiene, es nuestra, exige que investiguemos con las herramientas metodológicas con que contemos, empezando por la observación, por esa, como decía Rubén recién, esa mirada atenta, pero buscando entender cuáles son los procesos cognitivos que hacen esos niños para aprender. Eso quiere decir que enseñar exige investigación, ¿sí? Entonces, y el otro punto que me parece también muy relevante es enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica, que bueno, algunas cosas ya nos referimos. Tengo que reflexionar sobre lo que hago y por qué y cómo y qué cosas tengo que transformar. Yo no puedo ser maestro 5 años, no sé, en el caso de los noveles, que están haciendo sus primeras herramientas solos en el aula, y después como aquello me dio resultado con ese grupo de niños, seguir repitiendo. Tengo que transformar mi práctica en función de lo que ocurre todos los días, ¿sí? Y de los grupos que tenemos a cargo. No podemos repetir un planeamiento, una programación, desempolvar ahora en las vacaciones la planificación del año pasado para refritarla este año. Tenemos que transformar nuestro hacer, nuestro pensamiento en función de, ahora no conocemos, ¿verdad? Los estudiantes que vamos a tener. Bueno, entonces sí podemos tener como una idea por dónde ir, pero ser críticos en relación a lo que estamos pensando y cómo estamos planificando para ese grupo que aún no conocemos. Bien, solo esas puntualizaciones quería hacer. Genial, gracias Rosario. Ahí también aparece, ¿no?, esta idea de la corporización de las palabras por el ejemplo, ¿no? Ahí me parece que también tiene que ver con esto, de esa habilitación que hacemos, ¿no?, en el aula, la apertura, ¿no?, y no esas clases magistrales que hacemos todo el tiempo, ¿no?, que algunos autores por allí hablan de los zombies en la escuela, ¿no?, esos estudiantes quietitos allí sentados, copiando, pizarrón, cuaderno, ¿no? Sino que, bueno, también allí eso me habilita, ¿no? Ese estudiante o ese docente que habilita desde el cuerpo, ¿no? Desde la mirada, como decíamos hoy, ¿no? Con las palabras y con el, que dan al ejemplo, ¿no? Todos nos acordamos de esos buenos docentes que hicieron esa apertura, ¿no? Los seguimientos, y bueno, el preguntar, ¿no?
hay allí también otros autores que hablan de esto, que nosotros mayoritariamente preguntamos qué aprendiste y no cómo estamos también, ¿no? Que tiene que ver también con esto de las emociones, el habilitar esos espacios para, bueno, para escucharnos, ¿no? Y eso no es pérdida de tiempo, sino que tiene que ver también con ese habilitar ese espacio que va a generar también esto, ¿no? Confianza, seguridad, y quién no tiene ganas de ir a un lugar donde me escuchan, me atienden, me quieren, ¿no? Que, bueno, que sin duda eso da lugar a esa mirada más esperanzadora, ¿no? de la educación, ¿no? Que no tenemos que perder la vista como educadores que somos en esa transformación social que se pretende que Freire digamos, de alguna manera lo va delineando y marcando, ¿no? Acá también aparece algo que nos interpela todo el tiempo, ¿no? Eso de enseñar exige riesgos, ¿no? Esos riesgos de, bueno, de pensar, de decir lo que digo, lo que pienso, en qué lugar, ¿no? No hago determinada cosa porque, no hago tal cosa porque tal otra, ¿no? La asunción de lo nuevo y el rechazo de cualquier forma de discriminación, ¿no? O sea, bueno, si estoy convencido de estas cuestiones que por aquí vamos, bueno, aunque a veces también, ¿no? En el trajinar diarios, que también puede ser como una mirada como interpelante al hacer del diario, ¿no? De lo que acontece en las instituciones educativas, bueno, ponernos a pensar, estamos en buen camino, vamos por acá, contagiarnos con otros, ¿no? Muchas veces nosotros con Rosario, que compartimos algunas ideas en común, decimos, bueno, vamos por esta línea, ¿te parece hacer esto? ¿Qué cosas van a suceder después? ¿No? Y asumir ese riesgo, bueno, vamos en ese camino, hay que tomar riesgos y asumir riesgos en esta idea de transformación, ¿no? Porque si uno hace lo mismo todo el tiempo, no hay transformación posible, ¿no? Sin duda que esto es, también es lo más interpelante de nuestra transformación, ¿no? Y cuánto podemos hacer desde esta mirada, ¿no? Desde el hacer de ese abanico de posibilidades que le ofrecemos todos los días a nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, Rosario habló también de la reflexión crítica sobre la práctica, ¿no? Esto de pensarnos sobre la práctica, ¿no? Y no esperar que alguien externo venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer o cómo hay que hacerlo, ¿no? Porque, bueno, tener como esa idea también, esa línea clara, que conozco a mis estudiantes, sé por dónde van, qué aprendizajes han hecho, qué cosas, a veces cuestiones también didácticas yo realicé que no fueron propicios para mejores aprendizajes. Bueno, también eso es de formación crítica. Bueno, no, a veces cargamos a estos estudiantes no aprenden, estos estudiantes no saben, estos estudiantes no sé qué. Pero bueno, ¿cuál es hay un análisis crítico de mis propuestas? Tiene que ver con mis propuestas. Se da, a ver, a nivel de primaria, pero a nivel de educación media, a nivel de formación docente, de pensarnos sobre esta línea, ¿no? De esa reflexión realmente crítica que conlleve, ¿no? A esas metodologías de investigación que hablaba Rosario. Bueno, en el propio salón de clase, ¿no? Bien, y después esta idea de enseñar que exige el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural también, ¿no? Estas ideas de esa propia identidad, ¿no? Que hace a lo que nos identifica como cultura. O sea, bueno, qué cosas tenemos que tener, ¿no? Cuestiones concretas, ¿no? Desde diferentes formas, como que uno va trabajando esta línea para esa identidad cultural, no perderla, ¿no? En un mundo complejo eh, que nos corre detrás con lo mercantilista, ¿no? Con lo efímero, con lo rápido, con lo individualista, bueno, cómo de alguna manera marcar esta línea de esa identidad, no perder esa identidad que nos hace y nos identifica como tales o cuales, ¿no? Esa identidad cultural que hace como al azar de la institución, pero también al azar nuestro, en este caso, de nuestro país también, ¿no? Bien. ¿Algo más, Rosario, si no paso al Sí, segundo? no, con respecto a esto, este último punto que estabas diciendo, creo importante que hoy nuestras aulas son tan diversas, son tan plurales en cuanto a identidades, ¿sí? Ya no es más allá de la identidad cultural propia que tiene la escuela, digamos, lo que Rubén mencionaba, ¿cuántas identidades tenemos en nuestra aula, verdad? Hoy cada vez más plural. Pienso siempre que lo más cercano a la escuela fundante del siglo XIX, cuando era una escuela de
inmigrantes que había que generar una identidad nacional. El maestro tenía un mandato muy particular en eso, ¿verdad? Había que hacer ciudadanos a todos, a un grupo de niños con distintas identidades, culturas. Bueno, hoy también nos ocurre esto en las aulas. Tenemos muchas identidades y tenemos que, en definitiva, no podemos homogeneizar. Y eso es un punto fundamental. Tomar cada una de esas identidades, de esas culturas que tenemos en nuestra aula, no puede transformarse en una homogeneización, perdón. ¿Por qué? Porque estaríamos anulando cada una de esas identidades y personas, ¿sí? El enseñar implica además conocer, entender, comprender al otro, ¿sí? Con todas sus características. Bien, asistimos muchas veces a que en la escuela no, este niño no está preparado para esta escuela, o este niño no puede estar en esta aula. Entonces, también tenemos que ponernos a pensar, entonces, ¿cuál es la educación transformadora que queremos si realmente hay un niño que no es para esta escuela? ¿Sí? No es para este maestro o no es para esta aula. Tratemos de pensar entonces que es muy plural nuestra aula y que los tenemos que acoger a todos. Ya en un rato voy a trabajar este tema de cómo acoger, cómo incluir a todos. Los tenemos que incluir a todos, no solamente al que tiene determinadas dificultades específicas, sean motrices, sean cognitivas, en fin, un abanico de niños con determinadas características, pero tienen que ser incluidos todos, ¿sí? Más allá de las particularidades que nosotros hemos ido arrastrando hasta en nuestra carrera, de niños con déficit atencionales, y, en fin, no les voy a contar lo que ustedes ya saben. Entonces, pero nuestra aula tiene que ser inclusiva, los tenemos que incluir a todos. Esa es la transformación. Esa es la consideración de las identidades complejas que tenemos y la multiplicidad de culturas que tenemos, ¿sí? Me quedó en algún encuentro que trabajé por allá por Rivera, una anécdota, que en realidad fue un hecho puntual, de un jardín donde existían muchas familias gitanas que habían traído sus niños. Y particularmente esos niños, y uno de ellos, las maestras y la directora y los papás y los compañeritos se quejaban de que esos niños pateaban mucho, agredían, pero era particularmente con patadas. ¿Y a qué hora? A la hora de la merienda. Bueno, imagínense todo, una movida, los otros papás querían que sacaran esos niños de la escuela, ahí viene con otros bemoles, ¿verdad? Hasta que alguien se dio cuenta que en realidad su cultura, ¿qué dicta? Que se almuerza, se come, se merienda en comunidad y se comparte la comida. Entonces, la agresión, ¿cómo venía? Porque los otros niños en nuestra cultura escolar, cada uno tiene su servilleta, su vaso y su merienda, ¿verdad? Estos niños querían realmente compartir, agarrar de aquello que tenían los demás, ¿no? Convidarse, digamos. Y eso, detonaba el tema de la agresión. Entonces, ¿cuánto tenemos que observar, mirar y conocer y entender esa cultura? Era la cultura de la colaboración, de el alimento compartido desde épocas ancestrales. Entonces, ¿cuánto tenemos que poner el ojo, una nueva mirada, unos nuevos lentes de qué es lo que pasa en nuestra aula? ¿Por dónde venía la agresión? Venía por una cuestión cultural muy fuerte y arraigada. Entonces creo que esos asuntos debemos analizarlos para poder realmente educar.
educar para la emancipación y para la autonomía, porque por algo este libro en el cual nos estamos centrando se llama Pedagogía de la Autonomía, ¿sí? Dotar a nuestros alumnos de autonomía es un trabajo de todos los días y está en nuestras manos dejarlos hacer y dejarlos ser, ¿sí? Creo que eso es una cosa que tenemos que seguir pensando. Gracias, Rubén. Por favor. En la segunda parte del libro, ya quizás más posicionados dentro de esa mirada, ¿no? Desde el enseñar, allí aparece, ¿no? Esta idea de que enseñar no es transferir conocimiento, ¿no? Vaya si todavía tenemos como algunos vestigios de estas ideas, ¿no? Es solo transferir conocimientos y no pensar, ¿no? Mucho acontece en esta línea, ¿no? En todas las realidades, ¿no? Y allí aparece esta mirada, ¿no? Enseñar exige el reconocimiento del ser condicionado, ¿no? Esto que implica esa condición, bueno, enseñar, bueno, qué cosas enseñar, desde qué lugar, ¿no? La criticidad o el abanico de posibilidades que yo pueda brindar a los estudiantes, sin marcar, ¿no? Determinadas cuestiones, pero sí darle ese abanico, ¿no? Bueno, también reconocer que lo que yo enseñe también puede estar condicionado, ¿no? Y tiene que trascender esa condición, ¿verdad? Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando, ¿no? Bueno, esa autonomía que va a ir de alguna manera marcando su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Brindando herramientas para que se logre, ¿no? La tan ansiada autonomía. Bueno, ¿qué implica que el estudiante sea autónomo? Bueno, ¿cuáles son las propuestas que yo elaboro para que mi estudiante sea autónomo? Si mis propuestas son como muy, de alguna manera marcadas todo el tiempo, no le dejo espacios para que logren autonomía, o no logre espacios para la criticidad, muchas veces no lo voy a lograr, ¿no? Porque yo tampoco lo hago desde mi acción docente, ¿no? Enseñar exige buen juicio, ¿no? Ese juicio que es concreto, que es real, y nuestros estudiantes en la actualidad también, que eso es bien interpelante, nos interpelan con juicios que a veces tienen que ver con lo que ellos viven y que no está mal, ¿no? Y muchas veces nos enojamos porque nos dicen o nos muestran determinadas cosas que en realidad son reales, ¿no? Y bueno, y eso a veces pasa como que, es un estudiante atrevido, es un estudiante, bueno, pero se va marcando su juicio, de qué lugar, ahora, eso no implica que me falta el respeto sin duda, ¿no? Pero sí marcar determinadas cosas en qué lugar, ¿no? No sé, podría tener un sinfín de anécdotas de mis hijos, pero no las voy a poner acá porque estamos grabando y eso puede jugar en mi contra. Condicionado. Pero bueno, ahí enseñar exige la humildad, la tolerancia y la lucha en defensa de los derechos de los educadores, ¿no? Me parece que también allí tiene que ver con esto de pensarnos bueno, en lo que decíamos también, ¿no? Que trasciende esto, ¿no? De la humildad, la tolerancia, y esa, en defensa de los derechos de los educadores, ¿no? Y también de los educandos, ¿no? O sea, bueno, no sabe más quién, de alguna manera, es el que eleva la voz, o aquel que avasalla, sino que, bueno, a veces con humildad también podemos lograr y enseñarle a los estudiantes esta línea también, ¿no? Desde la tolerancia, desde el respeto, ¿no? De la empatía, podríamos agregarle también ahí. Bien, enseñar exige la aprehensión de la realidad, que eso también se va a vincular con las habilidades del educador, ¿no? Esa aprehensión de la realidad, ¿no? O sea, que para que yo forme ese estudiante autónomo, crítico, reflexivo, sin duda que tengo que partir de cuestiones que acontecen más allá de los muros de la escuela, ¿no? Para salir de esa burbuja que es la institución. Muchas veces hacemos cuestiones o hacemos cosas que quedan en la burbuja institucional, ¿no? Ahora, en términos de COVID, ¿no? La burbuja, que queda en esa burbuja institucional, y bueno, pero también qué cosas suceden no sé, pensando en ciencias sociales, en geografía, bueno, qué cosas acontecen en el territorio, en el terreno, que, bueno, me sirve también como para transformarlo, ¿no? Para que no quede, y eso lo hacen determinadas personas y no nosotros. Tenía un estudiante de un cuarto, que trabajaba mucho con Rosario en la escuela donde fui
por última vez director, me decía, ¿para qué voy a hacer todas estas cosas si después la autoridad no nos da bolillas, si nadie se preocupa por nosotros, nadie no sé qué? Bueno, pero nosotros podemos hacer desde nuestro lugar, o sea, vamos a gastar nuestro tiempo en hacer propuestas que después nadie nos va a mirar, ¿no? Y salieron cuestiones bien interesantes de la mirada de geografía del espacio y el territorio como la construcción de su territorio. Bueno, ustedes son parte de ese territorio es plausible que ustedes puedan transformar desde acciones concretas, ¿no? Pero ¿vieron de qué manera si yo no rompo eso, ¿no? Y era una constante lucha de que sí podemos hacerlo en nuestro lugar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto que nadie nos da, nadie nos escucha, nadie nos Bueno, pero también las propuestas que había no eran muy por esta línea, ¿no? Sin duda que también allí esto está de alguna manera marcado por la alegría y la esperanza, ¿no? Aquellos docentes que vamos, ¿no? O que transitamos con caras largas, o que, ¿no? Con miedos, no sé, con angustias, con aburrimientos, con todo aquello de desesperanza, difícilmente logremos, ¿no? Transformaciones de nuestros estudiantes, ¿no? La alegría y la esperanza, creo que más allá de todos estos cuestiones que nos pasan, ¿no? Porque no dejamos de ser humanos y nos pasan cosas. Bueno, de qué manera también allí poder ir trabajando desde nuestro lugar, ¿no? En esta mirada más esperanzadora, ¿no? Y qué mejor hacerlo desde la alegría y la esperanza. Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible, ¿no? Yo creo que también esto es un pilar fundamental en los postulados de Freire, pero también una interpelación constante a nuestro tiempo, ¿no? A esta educación en la cual estamos, una educación bien distinta, diferente, pero bueno, nunca perder la convicción de que un cambio a través de la educación es posible, ¿no? Esa transformación a través de la educación es posible, y creo que es la única forma. ¿Hay alguien con el micrófono prendido por ahí? Pero no veo quién es para... Claudia, me parece. ¿No? Por favor, silencien los micrófonos, colegas, así no hay retorno porque se siente... Claudia, Gracias. Porque si no acoplen no nos escuchamos. Bien. Y enseñar exige curiosidad, ¿no? También otra línea de Freire, la curiosidad constante, ¿no? O sea, de las preguntas, de instalar la curiosidad en los estudiantes, ¿no? Que siga, que no perdamos eso en los estudiantes en cualquier, ¿no? Nivel, ¿no? La curiosidad, el preguntar, el indagar, ¿no? Que también hace al buen docente, ¿no? Bien. Y sin duda la beta humana, ¿no? de Freire, que también hace, ¿no? A estos acompañamientos, a estas miradas que recién transitábamos, ¿no? Allí sin duda que aparece esta idea, ¿no? La seguridad, la competencia profesional y la generosidad, ¿no? De quien enseña, ¿no? De ese docente que también está vinculado con esta línea que nosotros planteamos en estos 3 encuentros, que tiene que ver con la profesionalización docente, ¿no? Esos espacios de, bueno, para ser un buen profesional, bueno, ahí aparece esta idea de competencia, ¿no? Ser hábil que no solamente es para guardar lo que yo sé, sino, bueno, para compartir, para intercambiar, para generar esos espacios o esos encuentros con otros, que no lo venimos transitando, ¿no? Ni siquiera desde cuando hacemos la formación docente inicial, nos cuesta el compartir, ¿no? Bueno, con otros me parece que también esto tiene que ver con esa mirada a la especificidad humana, como dice Freire allí, ¿no? Sin duda, compañeros y colegas, exige el compromiso, ¿no? Ese compromiso todos los días de generar, nosotros vemos comúnmente, y a veces lo conversamos mucho con Rosario, esa idea del compromiso, ¿no? O sea, ¿qué me llevo de esto? Ese compromiso constante de todos los días. Me comprometo a hacer esto, lo hago, ¿no? Me parece que eso es fundamental también, ¿no? Bueno, yo asumí este compromiso y lo termino, ¿no? Yo no tengo ganas, no quiero. Bueno, eso también nosotros, si tengo un docente de esta característica, después nuestros estudiantes van de alguna manera a marcar también por ese lado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el compromiso de esa acción docente de todos los días también exige esto, ¿no?
desde esta mirada humana que es la educación, ¿no? Ahí aparece sin duda también esta idea que veníamos transitando, ¿no? La intervención en el mundo a través de la educación, ¿no? La educación es la clave, es la llave para intervenir ese mundo, en este mundo, bueno, con todas estas dificultades en las cuales estamos, ¿no? Y estamos transitando. Libertad y autoridad, ¿no? Sin duda, que eso me lo va a dar también esa competencia profesional, ¿no? Cuanto más competente profesionalmente sea, voy a tener, bueno, tomar decisiones con total libertad de lo que yo estoy haciendo es correcto, tomar esas decisiones, voy por este camino, hago tal cosa, ¿no? Y tener esa autoridad que no es lo mismo que el autoritarismo, ¿no? Esa autoridad que me implica, bueno, que nuestros estudiantes confíen en mí como docente, bueno, porque me gané su confianza, ¿no? Por lo que doy, por lo que trabajo, por lo que fui construyendo, ¿no? El tomar conciencia que tiene que, ahí que ver también con esas proyecciones que nosotros vamos trabajando también, conciencia de las decisiones. Bueno, si hago esto, bueno, esos proyectos de vida que a veces decimos comúnmente también, ¿no? O sea, exige esa conciencia. Bueno, esas decisiones que tomo, qué cosas va a pasar después, cuáles serán como las consecuencias de eso, ¿no? El saber escuchar, sin duda, que también va a ser parte de lo que es las habilidades del educador, ¿no? Y el enseñar exige reconocer que la educación es ideológica, ¿no? La ideología de la educación no está ajena a estas cuestiones, ¿no? Y ahí lo podríamos relacionar con esta mirada, quizás de la educación como plantea Freire, como una idea, la educación es política, ¿no? Política no partidaria, sino una política de decisiones, ¿no? De tomas de decisiones en forma constante, y marca determinada ideología que tiene que ver con la identidad quizás profesional, ¿no? En esa apertura, en ese compromiso que vamos generando como docentes, ¿no? Disponibilidad para el diálogo, sin duda, esa apertura, ¿no? Pensemos en todos los componentes, ¿no? En todos los actores educativos que transitan por nuestras instituciones. Bueno, la escucha, disponibilidad para el diálogo, eso me parece que es fundamental, tanto con los estudiantes mismos, pero también con las familias, con los propios colegas, ¿no? En esa idea de generar, ¿no? O esos vínculos que hacen un poco a la especificidad humana del encuentro, ¿no? Del otro, ¿no? De lo ético. Y enseñar exige querer bien a los educandos. Eso me parece que también es por demás interesante, de quererlos a los estudiantes, ¿no? Querer que aprendan, querer que estén allí, querer que, bueno, y marcarles esa idea, ¿no? Eso, acá aparece la idea de esta mirada a los sentimientos, ¿no? Bien. Rosa, no sé si querés decir alguna cosa, si no paso a las virtudes del educador. No, creo que tenemos que tener claro, como para hacer una síntesis, de que estamos trabajando esta pedagogía de la autonomía, pero que tiene muchas vinculaciones, ¿verdad?, con las otras pedagogías, es decir, con la pedagogía de la pregunta, con la pedagogía de la esperanza, con la pedagogía incluso del oprimido. Es decir, tenemos que ir haciendo como esas relaciones en cada uno de estos postulados de Freire. Tiene además otros componentes indudablemente conceptuales de las otras pedagogías, porque es su pensamiento global, ¿verdad? Y ahora se relaciona con esto de cuáles son las virtudes del educador. Yo los convoco y los invito a que pensemos ahora cuáles son nuestras virtudes de cada uno de nosotros, cuáles son nuestras virtudes como educadores, en clave de Paulo Freire. Quizás les dejamos un ratito, los 3 minutos, y escriben en el chat a ver cuáles son como las virtudes de ustedes, ¿les parece? ¿Cuáles son las virtudes para unos 3 minutitos? Las virtudes de un buen educador en clave de Paulo Freire, como decía Rosario, ¿no?
Muy bien. Bueno, voy leyendo acá algún compañero que escribió, Luis. La competencia escolar también implica saber defender el riesgo de lo que hago frente a quien sea, no esperar a quien avale lo que resuelvo, hacer, tener fundamentos didácticos y pedagógicos, competencia profesional como una de las virtudes, no es inocente, tomar y asumir riesgos, defenderlos con autoridad profesional. Gabriela nos aporta contextualizar la práctica, trabajar con otros, integrar la comunidad. Bien. Están medio dormidos, me parece. Sí. Hay poco. Bueno, avancemos un poquito más, que ya estamos en 10 y 12. Entonces, ¿qué plantea Freire? Bueno, que lo retoma en Cartas a que pretende enseñar. Hay ese artículo que yo les digo que específico, ¿no? Un artículo en la revista que es específico de las virtudes del educador, ¿no? Bueno, allí hay una serie de 8 pistas, de 8 tips que plantea Freire en relación a esto, ¿no? Y en primer lugar, la palabra y la acción, ¿no? Ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Esto me parece que también es bien interpelante, ¿no? Que nos interpela en forma constante, lo que digo y lo que hago. Y nuestros estudiantes nos los hacen saber, muchas veces cuando yo habilito esto, ¿no? Ah, pero dijiste tal cosa e hiciste tal otra. Y nosotros a veces nos enojamos, porque cuando nos dicen estas cosas, ¿no? Entonces, palabra y acción, desde el enseñar, también, ¿no? Ser coherente con lo que hago y con lo que digo. La palabra y el silencio, ¿no? Manejar la tensión entre la palabra y el silencio, ¿no? Esos silencios que habilitan, ¿no? Esos silencios que no es solamente la palabra del docente o monopolizar la palabra, ¿no? Hay investigaciones, ¿no? No tan vigentes, pero que marcan esto, ¿no? Que el docente monopoliza la palabra en un 90 y pico % en las aulas en forma constante, ¿no? Solamente es la palabra, bueno, cuando hay espacio para el silencio, cuando hay espacio para pensar, para preguntar, ¿no? Bueno, cómo manejar esa tensión entre la palabra y el silencio, dice Freire, ¿no? La subjetividad y la objetividad. Trabajar críticamente la tensión entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Esto también es bien interesante e interpelante, ¿no? Lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? En esa idea de, bueno, en ese trajinar diario, ¿no? ¿Qué implica la subjetividad? ¿Qué implica la objetividad? ¿Desde qué lugar? El cómo hacerlo, ¿no? Diferenciar el aquí y el ahora del educador y el aquí y el ahora del educando, ¿no? Ahí me parece que también es bien interpelante en relación, bueno, cuando yo le pido a los estudiantes, había una caricatura por allí, bueno, y cuando les preguntamos, por ejemplo, ¿no? En este tiempo de pandemia, ¿están todos conectados? Sabiendo que hay gente que no se va a conectar, que no puede conectarse, que le faltan datos, ¿no? Eso, bueno, también tener que ver con esto de, bueno, ¿qué está pasando mi estudiante? Conocer, ¿no? El aquí y el ahora del estudiante, ¿no? De ese estudiante que está del otro lado, ¿no? En virtual, pero también presencial, cuando está del otro lado, por qué le pasa, qué no está, ¿no? Y del propio educador también, ¿no? Es decir, bueno, qué cosas suceden por allí, en esa mirada que a veces uno dice, bueno, desde la escuela pasan cosas, pero bueno, en el aquí y en el ahora de nuestro estudiante también pasan cosas, y suceden cosas que muchas veces las pasamos por alto, o no las entendemos o no las rescatamos, ¿no? Que eso también hace a el querer bien a los estudiantes, ¿no? Otra idea que también, ¿no? Está esto en el punto 5, espontaneísmo y manipulación, ¿no? Tiene que ver con cuando uno prepara, cuando uno trabaja, cuando uno planifica su intervención docente. Bueno, no es porque, bueno, lo espontáneo, lo que me surja ahora y lo que voy trabajando. Yo tengo que tener una idea clara de lo que voy, ¿no? Que tampoco se transforme en esa manipulación, ¿no? Sino que, bueno, tenga cosas claras, tenga miradas y transite, bueno, cuál es de alguna manera, el sujeto que yo pretendo a través de esas decisiones que voy haciendo en forma constante, en forma diaria, a través de mis decisiones didácticas, ¿no? Que se vincula, bueno, con la teoría y la práctica, ¿no? ¿Qué me dice la teoría? ¿Qué es lo que hace la práctica? En esa reflexión, ¿no? Acción, reflexión y acción, que me permite transformar, ¿no? La paciencia y la impaciencia, ¿no?
practicar una paciencia impaciente, dice Freire, acá también, ¿no? Cuando yo practico esta idea, ¿no? Del hablar con delicadeza, bueno, tener mucha paciencia, el escuchar, ¿no? Aunque por momentos se nos escape esa paciencia, ¿no? Pero bueno, recordar que, ¿no? Y ahí jugar con esas miradas, ¿no? Pondría tener muchos ejemplos, pero no los voy a decir en público. Y después Creo que la paciencia, allí vieron que dice paciencia e impaciencia, el manejo de esas dos, de alguna manera son virtudes, pero que pueden transformarse también en cuestiones negativas, ¿verdad? Ser paciente es una gran virtud. Ahora, ser impaciente o volverse impaciente para que los niños aprendan, también es un asunto a pensarlo. Yo estoy impaciente porque aprendan, pero en el mejor de los sentidos, ¿sí? Porque no tiene que ver solamente con el carácter, sino con la actitud que yo tengo frente a lo que estoy haciendo, ¿verdad? Bien, y por último, el texto y el contexto, ¿no? Leer el texto a partir de la lectura del contexto, ¿no? Que también tiene que ver con la realidad, ¿no? Bueno, y con esa mirada, ¿no? que plantea Freire, ¿no? Y que lo retomaba en la carta, ¿no? Que le dejaba su esposa. Ahí, ¿no? Leer el mundo, o sea, leer en clave del mundo qué cosas dicen, ¿no? Leer tras las líneas, leer, estamos, bueno, eh, con esa, como una deficiencia de entender qué sucede, ¿no? Entender los discursos, por qué dice tal cosa, por qué lo hace, ¿no? Entonces, me parece que también a través de nuestras decisiones, ¿no? Nuestro accionar docente, podemos brindar herramientas para leer ese contexto en el cual transitamos, en el cual vivimos, por qué hacemos tal cosa, por qué hace tal otra, qué implica tal decisión o no decisión, ¿no? En un mundo de constante información, ¿no? Basta con mirar los informativos, bueno, en una u otra mirada, ¿no? ¿Qué dice, qué no dice, por qué lo dice de tal manera? Que muchas veces esto, si no lo enseñamos, no se aprende, ¿no? Entonces, no se reflexiona sobre esta mirada y cuál es la intención, ¿no? Y que todo texto, todo discurso tiene una intención, ¿no? Una intención que de alguna manera va a marcar, ¿no? Esos caminos que uno pretende en ese abanico, ¿no? De posibilidades que le brinde a los estudiantes para comprender, entender y sin duda que transformarlo, ¿no? Como ese ejemplo que yo les daba de este niño que me decía, bueno, nadie le interesa lo que yo planteo, ¿no? Desde la escuela, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué idea aparecía por allí en ese estudiante que había transitado, ¿no? El estudiante de cuarto año de escolar, ¿no? De la escuela. Bueno, ¿cómo había transitado él esta idea, ¿no? Sin duda que no había tenido elementos hasta ahora para decir, bueno, yo puedo elaborar propuestas de la escuela que impliquen esa transformación que le iba a servir para su normal desarrollo y quizás su mejor eh, desarrollo del día a día, ¿no? Junto con otros, ¿no? Bien, por acá lo que tenía para contarles, dejo de compartir, ya estamos en 10 y Sí, 20. un poco, me parece que un poco para redondear en cuanto a, si volvemos al título de la temática, ¿verdad? Que tiene que ver con la vigencia, ¿sí? Del pensamiento freiriano. Y si nosotros pensamos en nuestro contexto en este momento de pandemia, ya de 2 años de pandemia, y si nos ponemos a pensar estas ideas de Freire, ¿qué nos diría Freire hoy en este contexto de pandemia, no? Y creo que la vigencia, en este caso y en esta situación contextual, es muy alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones que nos interpelan en un contexto diferente sobre el cual nos hemos tenido que adaptar todos, ¿verdad? Y educar en este contexto pandémico, que no ha sido sencillo ni lo será, pero creo que estas claves del pensamiento freiriano siguen más vigentes que nunca, ¿no? Y no, a ver, correr tanto por los contenidos
o por el cumplimiento del programa, sino que hoy estamos desafiados a otras cuestiones, que es acompañar desde lo humano, desde lo ético, porque los niños hoy tienen que aprender a sobrevivir en el contexto pandémico y además, y no solo en el contexto pandémico, ¿verdad? Entonces, creo que estamos llamados a no solamente a enseñar contenidos y a cumplir con los programas y todo lo demás, sino a educar realmente y humanamente a nuestros niños, ¿verdad? Bueno, comentarios, compañeros, al respecto, porque estamos en las 10:22 y vamos a hacer nuestro break. A ver, acá hay compañeros que han escrito bastantes cuestiones. No hay educación sin amor. Muchas veces el niño busca en el maestro lo que le falta en su hogar, cariño, que lo escuchen, que lo atiendan. Eso forma parte de nuestra profesión también, y si nos conectamos con ese niño, vamos a lograr mayores logros sin duda. Leí las cartas a quien pretende enseñar para mi tesis y concuerdo y están muy vigentes hoy, dice María Isabel, si no me equivoco que fue la que escribió, a ver, sí. Entonces, bueno, ¿algún otro comentario que quieran hacer, colegas? Creo que centrarse en las ideas principales de Freire, si es que les sale este tema, y todos estos puntos que hemos trabajado, ¿sí? ¿Cuál es la vigencia hoy? Esa es la principal pregunta. ¿Están vigentes estos postulados? ¿En qué sentido? ¿Cómo? No olvidar la contextualización. Es lo que le da el marco y la relevancia a lo que estamos escribiendo, ¿sí? Creo que independientemente de los temas que toquen, la contextualización en este tiempo pandémico para la educación es muy importante que ustedes allí lo hagan. Y acá alguien más puso otro comentario que dice, igual, Mary, con o sin pandemia, estamos siempre enseñando básicamente a sobrevivir, acuerdo totalmente. Sí, yo diría a generar herramientas para poder defenderse, ¿verdad? Con autonomía, con poder de decisión, con argumento, con fundamento, sean las situaciones extremas también. La educación creo que juega un papel fundamental, y nosotros fundamentalmente, en otorgarle herramientas a esos niños para esa supervivencia, sean las situaciones que sean, ¿verdad? Sí, recuerden ahí cuando trabajamos en el encuentro anterior, estas ideas, ¿no? Estos momentos en el texto, ¿no? Rosario decía hoy la contextualización, ¿no? Sí, si es que, bueno, la propuesta es la vigencia de Freire, ¿no? De su pensamiento en la escuela de hoy, bueno, una contextualización de Freire, unas ideas, bueno, quizás también a unas miradas a las políticas educativas actuales, ¿no? Qué es lo que acontece allí, el desarrollo, que es lo más interesante, lo más importante de la producción, y ahí ustedes van a focalizar qué cosas, ¿no? Van a agregar, o van a, de estas que fuimos mencionando ahora, pero otras que ustedes hayan leído, en relación a estas líneas de Freire, ¿no? Y después algunas ideas o algunas conclusiones al final, ¿no? Que permitan, bueno, esa transformación, esa que tanto nosotros venimos transitando, ¿no? Algunas líneas de intervención o de acción en relación a lo que ustedes van planteando en ese marco teórico que marcaron, que dé cuenta de que, bueno, hay conocimiento de lo que plantea Freire, de su pedagogía, de sus miradas, bueno, y que yo lo asocio para mi trabajo diario, ¿no? Me parece que ese por ahí va como esta idea, ¿no? Bien, estamos 10:26 pasaditas, hacemos un cortecito, Bien, unos 15 minutos, bien, bien, 10 minutitos si quieren, y 10:40 nos encontramos. perfecto, bien. ¿Ah? Bueno, hasta luego. Voy a detener la grabación.